Good evening. I'm Said M. NATO forces bombed Serbia and Kosovo, and an unidentified man is being held for questioning by the FBI for suspected links to last month's biological virus death. In local news, a dog named Hero takes the grand prize at the annual... I wish I could tell you more pretending news, but waiting rating system here in the key factory is... sensationalism. They've got you running in circles, 9 to 5, and 5 to 9. You're mine. I tell you what they want to know, and you consider the truth. Nobody is opening their eyes. Our global economy is disciplining the world, our lives, and natural resources. And now you happy? Come on! I want from the system! Antes de ir a la información, me está empezando a llegar la imagen de lo que está pasando en el cuartel general de la AFI. Estas son las finanzas. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Saber comunicar es saber dominar al mundo. Tener poder, comunicar. Vigor, comunicar. Fuerza y facultad, comunicar. Capacidad y potencia. Hace unos días el cierre de decenas de páginas católicas en portugués, inglés y español por parte de Facebook remeció el escenario digital de la iglesia en el mundo. Muchos de ellos cuyas homilías, artículos, contenidos son replicados por esas páginas que habían sido cerradas por Facebook sin ninguna motivación. Tenemos buena televisión, tenemos y se desarrollan buenos productos. Waste time. Bullshit. All bullshit, fake bullshit. No, pues yo digo que de la televisión es un aparato que fue muy bueno, que lo hayan hecho, ¿no? Que hayan creado ese aparato. Oh, I watch it all the time. I have a different perception on television now, because growing up, my parents didn't let me watch television. Like you look around now, that's the only thing that runs everything now is just is rich and famous people. Anytime you turn on the TV, it's a fucking reality show about people that got money doing nothing, and everybody's just fascinated by it. La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. El televisor es un intruso aparentemente inofensivo que se convierte en el integrante más influyente de la familia. La televisión es el verdadero jefe de la casa. La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario en la que se generan necesidades innecesarias y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos. La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios, inútiles. Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente, le tratan de vender
pastillas para bajar de peso y elevar tu autoestima, antifaz de hieroterapia para reducir el tamaño de las bolsas de los ojos, que cuestan entre $7 y $28, fajas térmicas de $100, aparatos milagrosos para hacer ejercicio, servicios telefónicos de damas de compañía, psíquicos, esoterismo, comediantes, noticias deportivas, consejos de amor, poemas que cobran por minutos y segundos. Sí, ya estamos. Bueno, disculpen las fallas técnicas que tuvimos por ahí. Cuestiones de aquí del software que no nos dejaba. Les decía, vamos a tocar un tema bastante interesante, que en este caso es los medios de comunicación, manipulación e información. Para esto ya hemos hablado de algunas otras cosas en cuanto a feminismo, transhumanismo, tecnología, feminismo, también cuestiones pro vida. Son charlas que hemos tenido. Incluso también hemos tenido por ahí algunos Instagram en vivo, algunos Instagram live que también han sido bastante padres, ¿no? Y en esta ocasión traemos a un invitado bastante ¿qué les podemos decir? Les voy a leer un pedacito de todo lo que es Said. Said es licenciado en comunicación, profesor de fotografía y producción audiovisual en la Universidad Tecnológica de México. Es productor y creativo del canal de YouTube llamado Heridas en el Amor. Con el presbítero Ramón Morales Olmos ha colaborado con la pastoral Colaboradores de Cristo. Además ha sido un impulsor de la música rap, creando eventos como batallas de freestyle en Toluca y Sinacantepec. Por último y no menos importante, en sus redes sociales tiene un canal en YouTube llamado Said Mufin, en el cual tiene contenido variado que va desde tutoriales, gameplays hasta diferentes videos sobre temas diversos. Y en Facebook también agregamos otra parte interesante, que sube covers de canciones y son bastante buenos. Si ustedes quieren ir a escucharlos ahí, por allá su canal tiene covers bastante chidos y con una producción de la que no se pueden ustedes imaginar. Es un crack de las comunicaciones. Entonces, bienvenido Said, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias a ustedes, primero por la presentación tan magistral, que digo que quien no me conoce realmente pensaría que soy todo eso. No es cierto, sí trabajo en todo eso. Y pues muchas gracias por la invitación. Es lo que hace rato, antes de que estuviéramos en línea, le comentaba a Uriel que me agrada, ¿no?, el hecho de que hayan contextualizado conmigo a la gente que lo sigue, y que lo hagan ahorita, por si muchas personas no estuvieron como al tanto de las redes sociales de cuando me presentaron y eso, que me hayan contextualizado por el hecho de que es un canal, le decía que es, o más bien, es una página enfocada a un aspecto religioso, y a lo mejor las personas que no me conocen, que son como muy ajenas a mí, de repente van a entrar a mis perfiles y a lo mejor van a decir, bueno, ¿y esta persona qué hace aquí? Pero ya lo van a ir viendo, y sobre todo con respecto al tema de la manipulación mediática, de medios de comunicación, pues van a entender por qué doy esa imagen en las redes sociales y por qué se anima este grupo a invitarme a su página a hablar sobre el tema. De hecho, Said, si me lo permites, recibí un comentario sobre la imagen, que fue la imagen publicitaria, en la cual me decían que te veías medio perturbador en la imagen, en la imagen de publicidad, porque decían que te veías como que, no sé, como que dabas miedo. Y yo decía que pues no se dejen llevar por la imagen, ¿no? Said es que yo de verdad que cuando me puse a mirar tu contenido, me lo compartió Julián, por ahí le mandamos un saludo a Julián, que fue el que nos compartió tu perfil, tu contenido. Me quedaba impresionado por los videos que de verdad creas. Recién subiste un video también
ay, no recuerdo, fue una comida, un platillo que hiciste. Ah, de Boneless, ¿no? Exactamente, donde, no manches, de verdad se veía bien, se veía súper padre cómo hiciste como un tipo comercial en unos cuantos minutos, pero no, bueno, yo me quedé fascinado, ¿no? Entonces, Gracias. Bueno, para los que no conocen a Said, entonces pueden ir a visitarlo ahí a sus perfiles, a su Facebook, a su Instagram, y van a conocer el contenido que sube Said. Es otro nivel Said, ¿no? Bueno, Said, vamos a entrar un poquito al tema. ¿Por qué quisimos tocar este tema de los medios de comunicación? Te comparto que parte de las actividades de SIC México es promover la cultura del católico informado. Pero, ¿cómo podemos mantenernos informados en este mundo tan globalizado donde si alguien publica una noticia, por decir en Europa, podemos saberla en segundos aquí en México? La información fluye a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, la página como tal busca esto, promover la cultura del católico informado, pero sí es a veces bastante difícil mantener a un católico informado como tal, por el hecho de que hay información falsa, hay información confiable, hay información que tal vez se inventaron por ahí en alguna página, y entonces a veces los católicos también llegan a ser bastante crédulos de toda esta información y llegan a caer en cualquier cosa que le llegan a vender, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo podemos mantenernos informados en este mundo tan informado y a la vez tan desinformado? Sí, yo creo que es una situación demasiado pues difícil, porque antes digamos que la información como tal estaba privada al mundo en general, ¿no? Y en la actualidad hay una sobreinformación o un exceso de información, que lo leía yo hace poco en un libro de Humberto Eco, que si tienen la oportunidad, chéquenlo, se llama De la estupidez a la locura, y habla demasiado sobre medios de comunicación, sobre masas, y ahí nos dice Humberto Eco que la información en la actualidad funciona como en la época de los espías, donde había gente que estaba espiando información de sus enemigos, y lo que hacían era subir a la radio para que lo que ellos hablaban se mezclara con la información o el ruido del radio. Entonces había una mezcla de información, y es lo que hay en la actualidad. Tenemos información de más, información basura que se mezcla con la información real. Entonces nosotros ya prestamos atención a lo que, o sea, nos distraemos con ese exceso de información. Entonces yo creo que en la actualidad sí es algo como muy complicado que nosotros estemos bien informados. Lo que digamos que voy a terminar con o más bien voy a empezar con el consejo que tendría que dar al final, que es que nosotros debemos de tener la capacidad para discernir entre la información pues contundente, la información veraz, y toda esa basura de la que estamos rodeados, ¿no? Simplemente pues lo vemos ahorita, ¿no? Ya ven que en la mañana pues tembló y eso, ¿no? Entonces, ¿cuánta de la información que vimos en nuestras redes sociales pues era importante, y cuánta era un montón de memes, de chistes? Sí, exactamente. Y realmente ya no supimos, nos concentramos a lo mejor en reírnos, en hacer chiste, y ya no supimos lo que realmente pasó, si estuvo catastrófico, si fue fatal, cómo estuvo en otros estados, sino ya nada más nos concentramos en eso. Entonces nosotros debemos de aprender o estar atentos para ver qué información es importante y cuál debemos de desechar. Ok, pero imaginemos, ya una vez que tenemos identificada la información que es real, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Cómo la llegamos a esa parte de digerirla para no caer en una distorsión de la información? Porque reconocemos que, por ejemplo, también los católicos tenemos límites y defectos en el manejo de la información como tal, ¿no?
¿qué hacemos con esa información ya cuando la tenemos ahí? O sea, porque imaginemos que ya nos llegó la noticia, tembló 7.5 en la escala de Richter en la mañana. Pero ¿qué hacemos después con esa información? ¿Cómo la podemos empezar a digerir para que no caigamos en lo que es, no empezar a caer en esa información basura? Generar incluso la información basura, ¿no? Sí, a veces nosotros, es lo que te decía, lo que comentabas en un principio, ¿no? Que tenemos un exceso de información y nosotros mismos la generamos. Cuando ya tenemos, como dices tú, la información que realmente importa, pues obviamente que primero corroborarla, de dónde viene, si es real, investigar con nuestros familiares incluso los daños cercanos hacia ellos, si hubo algún tipo de problema con ellos, digo en este caso del temblor, ¿no? Personas cercanas a nosotros, y después de eso pues difundirlas entre ellos y decir, ¿sabes qué? Lo que pasa, esta es la información real, o compartirla tú en tu muro, decir esto es lo que pasó, y dejar de lado, te digo, todo ese tipo de memes, dejar que fluya nuestra información un rato, porque a veces nuestra información puede ser muy importante, la compartimos, pero de repente ya vimos al meme que nos causó gracia, entonces lo compartimos y nuestra información, la que es contundente, la información que realmente importa, ya la dejamos de lado. Entonces es la información real, dejarla ahí y pues ahora sí que la consuma a las personas que realmente les interesa. Probablemente se pierda, pero va a haber un grupo muy reducido que sí lo van a aceptar, que lo van a digerir, que lo van a difundir tal vez. Entonces es eso, no mezclarlo sobre todo con información basura. Gracias, Aid. ¿Y podrías explicarnos un poquito cómo funcionan los medios de comunicación? Porque sabemos que este tema es bastante grande en cuanto a cómo se generan las noticias, el contenido, pero esto con el fin de que como católicos sepamos el porqué de una noticia que vemos, ¿no? Porque, no sé, yo lo que veía también hace rato era que mucha de la información que nosotros llegamos a ver en la televisión, en el radio, en cualquier medio de comunicación, gira en torno también a la publicidad que ellos puedan pagar o a no sé, a intereses de algún tercero, ¿no? Porque por decir, si por ejemplo algún medio de comunicación no recibe ingresos de cierto patrocinador, pues entonces no puede seguir generando contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo, de manera general, no sé si nos puedes explicar cómo funcionan estos medios de comunicación? Sí, yo creo que sí tiene que ser como de manera muy general. Sí. Pero es lo que te decía, digo, a lo mejor muchas de las personas que no están como muy familiarizadas con esto, pues probablemente les llegue a aburrir o ese tipo de cosas. Pero de manera general, como ya lo mencionas, así funciona. Todos los medios de comunicación, sin importar cuál, todos necesitan la bonificación, necesitan un sustento. Entonces toda la información que ellos brindan va de acuerdo a quien paga, de acuerdo a quien mantiene ese medio de comunicación. Entonces toda la información puede ser real o puede ser manipulada de cierta manera conforme a la persona que haya pagado. Esto no quiere decir que sea mala información, sino nosotros debemos, como te mencionaba, ¿no? Si nosotros vemos algún programa televisivo, el que tú quieras, donde todavía hay demasiado exceso de comerciales, debes de poner atención en el tema en que se está tocando en el programa como tal, y saber, y más bien, y enfocarte también a los comerciales, porque de esa manera tú dices, es que me están hablando de esto porque esto le interesa a este tipo de empresas, a este tipo de partidos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, como bien lo mencionas, todos los medios de comunicación funcionan así. La información va a ser de acuerdo al mejor postor, a quien me haya pagado, a quien me esté diciendo. No, como te repito, no necesariamente es información mala, pero siempre va a ser en beneficio a quien me esté pagando.
Incluso también va de acuerdo a los intereses, podemos decir, de las agendas, ¿no? Por ejemplo, digo, tal vez este tema es bastante delicado, ¿no? Y no quiero ahondar en eso, pero sí quiero tocar ese punto. En cuanto, por ejemplo, hubo marchas, no sé, por ejemplo, de feministas, de grupos pro aborto, de ahorita que los famosos Black Lives Matter y no sé cuánta cosa. Pero ahorita, si nos enfocamos, yo creo que un poquito en esta parte de que tenemos ahorita un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, todas estas cosas, este tipo de marchas van a ser obviamente promovidas por el gobierno en curso, ¿no? He visto demasiados, por ejemplo, comerciales del gobierno de la Ciudad de México, que es de izquierda actualmente, donde se promueven toda la ideología de ahorita de izquierda, se promueve, pero así, cañón, o sea, hay miles y miles de comerciales ahorita que promueven la ideología de la izquierda como tal. Entonces, concuerdo en esa parte de que quien está pagando es quien promueve la información, ¿no? Y entonces, lo que no estamos haciendo es, creo yo, digerir esa información como tal, ¿no? Nos vamos solamente como a lo que muestran ellos y nos quedamos en eso. Y a lo que quiero también ahorita llegar es cómo identificamos ahorita también una fuente confiable, porque digo, hay ahorita muchos medios de comunicación masivos y muy prestigiosos, por decirlo de alguna manera, que incluso también ellos han caído en la desinformación y en compartir noticias falsas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos o qué elementos podríamos utilizar para identificar las noticias falsas? Porque mira, te comento, por ejemplo, en la parte de los católicos, ¿no? Hay varias páginas falsas en Facebook, por ejemplo, que tenemos una página hay una página por ahí que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Pero obviamente que utilizan el nombre de católicas porque, pues solo para llamar la atención, ¿no? Porque no hay ningún contenido católico ahí en esa página, ¿no? Pero se llaman Católicas por el Derecho a Decidir. Hay otra página, por ejemplo, una página web en internet que se llama Vaticano Católico. Y tú la buscas, ¿no? En internet, Vaticano Católico, y te sale ahí, www.vaticanocatólico.com. Y te sale un buen de noticias y cosas del Vaticano, pero resulta ser que esa página ni siquiera es católica. Entonces, ¿cómo podemos confiarnos ahora de qué información es confiable, cuál no, qué páginas son verdaderas y cuáles no? Porque puede decir incluso la página Vaticano y católicos 100% fiables apegados a la iglesia.com, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ahí identificar ese tipo de páginas o qué onda con esto? Sí, yo creo que, desafortunadamente es lo que, como dices tú, hay temas que a veces son como muy, muy fuertes y no estamos como preparados para escuchar la verdad, ¿no? Sí vivimos bajo una cultura donde somos flojos, no nos gusta como informarnos o trabajar un poco de más. Entonces vemos, como dices tú, la página del Vaticano y dice el Vaticano. Oye, pero ¿cómo sabes que es real? Es que aquí dice el Vaticano. Es que aquí está la foto del Papa Francisco, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el problema, que nosotros nos quedamos con lo primero que recibimos y no nos ponemos a indagar, a investigar. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Te llega una información que te dice el Vaticano, pero checa la fuente. Ok, esta fuente... porque ya ves que las páginas oficiales tienen una palomita, ¿no? Entonces, a veces muchas personas ni siquiera sabemos eso, ¿no? Y es lo que te decía, a veces es muy complicado, sobre todo en como target del catolicismo, porque vamos a ser sinceros, muchas personas que somos católicas no nos informamos como tal de todo lo que representa el catolicismo y lo dejamos por encima. Entonces, es lo que te decía, a veces no sabemos cómo funcionan las redes sociales, a veces no sabemos cómo funciona todo ese tipo de flujo de información y nos quedamos con lo primero. Entonces, toda la información, sin importar
de dónde venga, aunque la página sea oficial, debemos de indagar en de dónde viene la información, la fuente, o sea, investigar más allá en todas en varias fuentes, no quedarnos con una sola, ¿no? Hace poco también me enseñaban, por ejemplo, un perfil donde me decían, mira, es Bruce Willis, y salía haciendo como cosas medio extrañas este personaje. Entonces digo, no puede ser Bruce Willis, y me dicen, sí, porque mira, tiene la palomita de que es una página oficial. No me acuerdo cuál fue, fue de TikTok. Entonces se me hizo muy extraño que hiciera ese tipo de videos una persona como, pues digamos, tan universal, ¿no? Entonces les digo, no, a ver, vamos a revisar bien. Nos metimos al Instagram de esta cuenta oficial, y ya en el Instagram sí decía Bruce Willis, el doble en México. Entonces ya viste que es una cuenta que sí es oficial, pero de un doble, no es la persona como tal. Entonces es lo que yo le decía a esta persona. Le digo, sí, siempre, y lo que le sugiero a todos, toda la información, sin importar de dónde venga, aunque nos digan el Vaticano oficial, tenemos que investigar varias fuentes para no quedarnos con solo una información. Incluso, si es posible, hasta medios extranjeros, porque aquí se puede mencionar una cosa, pero no sabemos qué se está hablando en otros países sobre nuestro país, sobre acontecimientos de nuestro país, y entonces a veces la información ya no concuerda, y tú debes de tener la capacidad de discernir entre una y otra información y sacar un propio criterio sobre todo. Oye, Said, por ejemplo, en este caso, ¿cómo podemos identificar las famosas fake news? ¿Qué ocurre cuando divulgamos, por ejemplo, una noticia falsa y caemos en ella? Porque pasa demasiado, ¿no? Y es que, por ejemplo, recaemos tal vez en lo que estás comentando. Porque, por ejemplo, puede que salga una noticia que diga, el Papa Francisco envió un mensaje a la alcaldesa atea de París, diciéndole, rece por mí o envíeme buena onda, ¿no? Y cualquier católico va a decir, oye, ¿qué onda buena onda? Me parece súper bien, ¿no? Entonces empiezan a compartir, tu tía ya se la mandó a tu otra tía, y tu tía ya la mandó al grupo de la familia, y después la familia de ahí ya se la mandó al grupo de los vecinos, y después del grupo de los vecinos al grupo de papás de la escuela de tu primito, y se va toda esa información, ¿no? Se va, y después ya cuando de repente te das cuenta, o tal vez nos damos cuenta que esa información era falsa, no hacemos nada, ¿no? Simplemente la dejamos pasar y ahí se queda y sigue divulgándose. Y yo creo que tal vez, no sé qué es lo que piensas tú, yo creo que tal vez deberíamos, de cierta manera, tal vez incluso volver a decir que lo que habíamos compartido ni siquiera era real, y tengamos tal vez, nos tomemos un poco de tiempo para decirlo, porque lamentablemente esa información se va a seguir divulgando hasta que, no sé, hasta que llegue, hasta se puede quedar ahí toda la vida en internet, ¿no? Y se puede seguir divulgando todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer entonces cuando caemos en una noticia falsa, y cómo podemos identificarla de alguna manera? Sí, de hecho es bien curioso porque, por ejemplo, también si alguna vez tienen la oportunidad de ver la película de Facebook, donde te hablan de cómo inició Mark Facebook, precisamente dice que Internet no está escrito con lápiz, sino está escrito con tinta, ¿no? Y hace referencia a exactamente lo que tú acabas de decir. Todo lo que subes, así por mínimo que sea, por, si quieres tú, escasos 2 o 3 segundos a Internet y lo borres, jamás se va a borrar. Es información que subiste y que al instante en que la subes, queda para siempre. Entonces es imposible de hacer ese tipo pues sí, de borrar esa información. Entonces, tal vez a lo mismo, ¿no? Nosotros, por eso a los medios de comunicación le dicen que es el quinto poder, porque tienen esa capacidad para hacer que una persona triunfe
o hacer que una persona totalmente caiga, ¿no? Lo hemos visto infinidad de veces. Tenemos un ejemplo de, si alguna vez han escuchado a Rubí, la de los 15 años, a Lady U, personajes que de un día para otro eran una celebridad y a la fecha nadie se acuerda de ellos, ¿no? Entonces por eso se le llama el quinto poder a los medios de comunicación. También una persona hace poco me decía que si esa persona pudiera eliminaba totalmente las redes sociales porque cree que han creado un caos en la sociedad. No radica en los medios de comunicación o las redes sociales. El problema realmente nosotros no sabemos hacer uso de ellas. Como lo mencionas tú, ¿no? En algún momento todos hemos publicado, comentado cosas que a lo mejor no son como muy apropiadas y después te arrepientes de haberlo hecho, ¿no? O información que después corroboras que no es veraz y después pues ya buscas eliminarla. Entonces volvemos a tal vez lo que se ha venido mencionando, que el problema radica en que nosotros debemos de tener esa capacidad para saber hacer buen uso de las redes sociales. Incluso hace poco platicaba con una persona y me decía, no, es que las redes sociales están hechas para echar relajo, para echar cotorreo. Y siempre he tenido como ese tipo de roce con ese tema, porque siempre les pongo el mismo ejemplo. Ok, vamos a echar cotorreo, pero cuando la información o cuando el comentario ya me afecta, entonces ya no es para echar cotorreo, entonces sí ya lo tomo personal. Y le dices, bueno, no que era para echar cotorreo, o sea, sí, pero de ese tipo no. Entonces, es lo que te digo, desgraciadamente vivimos en una era que se le llama la sociedad líquida, que habla sobre eso, ¿no? Mientras me afecte, mientras no me afecte, está bien, pero si me afecta, entonces ya está mal. Entonces tenemos, el poder de informar. Ya no es la televisión, ya no es la radio, ya no es el periódico, sino cada uno de nosotros nos hemos convertido en un medio de información y nosotros debemos de tener esa capacidad para entenderlo, asimilarlo y sobre todo para darle un buen uso a las redes sociales. Para que nosotros, antes de informar, antes de comentar, antes de subir un video, analicemos si realmente importa, si vamos a herir a alguien, si vamos a lastimar a alguien o qué tan trascendente va a ser lo que compartamos en las redes sociales. Sí, incluso de hecho en esta parte como lo dices de saber hacer uso de las redes sociales y de todo este tipo de cosas, yo incluso también les he dicho a varios miembros del equipo de SIC México que si no saben usar Twitter, que lo creen, que de verdad se hagan uno, que si no saben usar Instagram o algo así, de hecho por ahí le mandamos otra vez saludos a Julián porque él no quería hacer su Instagram, Julián no quería hacer su cuenta de Instagram, pero le decimos que a veces es importante porque por ahí también subimos la foto, que subimos esto, que subimos lo otro y mucha gente lo ve, ¿no? O sea, en cuanto a tenemos gente que nos sigue en Instagram, como también tenemos gente que nos sigue aquí en Facebook, ¿no? Tenemos gente que nos puede seguir en cualquier lado y que de todos lados puede llegar información, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que también sumarle a ello que sepas hacer uso de estas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Twitter, ¿cómo funciona? No, pues que Twitter pones hashtag y que ese hashtag funciona como etiqueta para que tal vez otra persona lo vea y que esa otra persona lo pueda compartir también y que después se vuelva tendencia y que esa tendencia sea de lo que se esté hablando en el momento. Y y en Facebook también, en Facebook que compartas un video que ya se hizo viral y un buen de cosas, ¿no? Entonces, yo les he dicho entonces también que verifiquemos también la información porque también como medio de comunicación podemos caer en la penosa necesidad de tal vez borrar una publicación porque resultó que era mentira, ¿no? O de hecho, por ejemplo, también apenas lo que pasó con recién que salió que Anonymous y todo ese tipo de cosas, salió una publicación también, una noticia de que decía Anonymous revela, hackea a la página del Vaticano y revela documentos de quién sabe qué, de la iglesia, ¿no? Y entonces yo publicaba en mi muro que pues eso no era noticia porque lamentablemente el Vaticano ya tenía pública toda esa información
e incluso la podían ir a verificar a la cuenta oficial del Vaticano, ¿no? Entonces el famoso Anonymous no había revelado nada, simplemente compartió algunos documentos que ya eran públicos y nada más los compartieron como si hubiese sido noticia, ¿no? Entonces incluso hasta los católicos agachaban la cabeza porque decían, ay no, pues ya nos descubrieron y no sé qué. No, todos esos documentos fueron liberados, si no mal recuerdo, en el año pasado o el antepasado, 2010, no me recuerdo si 2017 o el año pasado fueron liberados esos documentos. Entonces es necesario que estemos monitoreando, que estemos investigando, que estemos de verdad verificando toda la información que estemos compartiendo o que estemos incluso viendo en las redes sociales, ¿no? Pero quiero llegar a otro punto también, Said. Y tal vez también seguramente que es un tema bastante complejo, pero ¿cómo funciona la manipulación mediática actualmente? Y también no sé si hay alguna forma de enfrentarla como tal, ¿no? Porque, digo, se ve bastante obvio la manipulación en los medios, ¿no? Ya es bastante obvia. Yo en la mañana con la familia estaba, después del sismo, salió en la tele al presidente de la República hablando por teléfono, ¿no? Diciendo, sí, ya estoy checando todo, pero de verdad se veía tan falsa la llamada que estaba teniendo. Sí, ya estoy checando todo, ya de verdad, ya vi cuántos muertos, ya estoy checando los daños. O sea, la llamada se veía tan montada que tú te decías, ¿qué onda? O sea, de verdad que la gente, si no se da cuenta que eso es mentira, ya es porque de verdad es muy fiel al presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la manipulación mediática, Said? ¿Y cómo podemos tal vez de alguna manera enfrentarla? Sí, pues yo creo que sigue siendo un poco complicado, porque es lo que te digo, nosotros debemos de tener esa capacidad de indagar en las cosas. A veces no tenemos como el tiempo suficiente, pero antes de dar por hecho una cosa, debemos de informarnos sobre el contexto de lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, algo que yo veo constantemente es cuando hay transmisiones que según están en Zoom, últimamente, ¿no? Que hacen sus entrevistas que en Zoom y ese tipo de cosas. Hay muchos programas que te hacen creer. No, pero es que sí, por ejemplo, es a lo que iba. Nosotros, es muy evidente que estamos en tiempo real y que estamos en distintas partes. Cada quien, no sé si tú estés en tu casa, pero es evidente que no estamos cerca, que no estamos juntos. Y además es evidente por la falla que tuvimos en el micrófono al principio. Exactamente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, si tú ves, según programas que están haciendo desde sus casas, es como bien evidente que no están desde sus casas, sino que están en un mismo foro con un fondo diferente, aparentando que están en una casa diferente o que cada quien está en sus casas, porque no tienen absolutamente ningún error, hay una coordinación y a lo mejor muchas personas pueden decir, no, es que a lo mejor tienen un internet como muy bueno, pero es lo que te digo, como nosotros no estamos tan familiarizados con los medios, damos por hecho las cosas, pero si tú analizas cualquier programa de esos que dicen que están en línea y que no están en un foro todos, incluso cometen el error de estarse viendo y a veces ya no ven a la cámara donde aparentemente tienen una llamada en línea, si nos están viendo en qué áreas están. Entonces, es difícil, pero debemos de ser muy observadores, siempre estar como a la expectativa y formar el criterio de decir, esto es real, esto es falso, como lo que decías de la llamada. Digo, tú tuviste ese criterio y fuiste perspicaz para notar que lo que estaba pasando para nada es real. Pero hay millones de personas allá afuera que con lo que vimos, lo creemos y nadie nos mueve de ahí. Entonces, te digo, es una situación difícil porque, por ejemplo, también hay que considerar que muchas personas crecimos en diferentes épocas. Entonces, a veces, por ejemplo, con mi abuela yo trato
explicarle las cosas, porque igual es una persona que creció en otra época y consume lo primero que ve en televisión, y si tú le dices, a ver, güey, no se preocupe, no se espante, mire, es esto, le cuesta trabajo creerte a ti, porque ella siempre creció con la idea de que la televisión jamás te va a mentir. Sí, exactamente. Entonces, nosotros también debemos, obviamente no puedes llegar a una persona y cambiarle el paradigma con solo tu argumento, sino debes, es como tal un tratamiento, es estarle explicando las cosas con tiempo y sobre todo no ser como, que busque la persona ser intimidada, sino que se lo expliques, que busquemos la manera de empatizar con esa persona para que la persona crea que lo que tú le estás diciendo también tiene veracidad y tal vez puede ser más relevante que lo que le vende ya la televisión. Sí es difícil, pero pues nosotros debemos de aprender a tener ese tipo de tratos. Sí, de hecho, por ejemplo, yo lo veía, no recuerdo, una vez por ahí mandaron un link al grupo de la familia, ahí en WhatsApp, y era un video supuestamente en vivo de alguien que estaba según grabando el cielo y se veía la imagen de la Virgen María, ¿no? Ahí. Y me decían, no, mira que la imagen de la Virgen, ¿no? Justamente es en vivo porque aparece ahí el icono de en vivo ahí en el Facebook, ¿no? Y decían, eso ni siquiera está en vivo, yo lo vi la semana pasada también según en vivo, porque también supuestamente se estuvo reproduciendo en vivo, ¿no? Pero es como dices, tal vez nosotros ya vivimos en otra época, aunque tal vez todavía hay por ahí unos cuantos personas por ahí, personajes de adolescentes jóvenes que se siguen creyendo todas estas cosas, ¿no? Pero que por ejemplo, como te decía, como los católicos que de repente vemos ahí por la imagen que se está transmitiendo en vivo de la Virgen que se está apareciendo en su chancla, ¿no? Y ya lo creemos y ya lo empezamos a compartir y ya estamos ahí diciendo amén y escribiendo amén por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que también sí es importante que todos los que nos estén escuchando puedan discernir toda la información que están viendo, que puedan también sumergirse en cómo funcionan este tipo de medios para que también puedan apoyar a los que tal vez no estén en esta ignorancia, ¿no? De saber cómo funciona todo esto. Y quiero llegar a otro punto también, Said, para ir como concluyendo toda esta parte. Primero, ¿qué opinas de los medios de comunicación católicos? Digo, yo sé que tal vez yo creo que tal vez a veces no son muy conocidos también. Yo creo que si acaso María Visión por ahí, que es el más famosito, algunos canales por ahí religiosos que no son tan conocidos, pero ¿crees que haya también manipulación en los medios católicos como tal? Podemos decir tal vez incluso hablar generalmente, ¿no? Porque seguramente que tal vez sí hay y no lo sabemos, ¿no? Porque tal vez llegamos al mismo punto. Quien controla, quien pone el efectivo es quien dice qué es lo que se va a informar o lo que se va a exponer en la nota. Pero, ¿qué opinas de los medios católicos ahí? ¿Crees que también haya manipulación ahí? Yo creo que, por los pocos que yo conozco, está lo que dices tú, María Visión, El Buen Pastor, este tipo de páginas. Yo creo que no hay una manipulación mediática, hay un flujo de información o una información difundida. Si hubiera manipulación mediática en este tipo como de target del catolicismo, tendrían muchísimos seguidores. Eso tenlo por seguro. Porque habría esa manera de que nuestra información la manipuláramos a tal modo de que sea atractivo para las personas. Entonces, hasta el momento, y con los pocos que yo conozco, no creo que haya una manipulación. Y en general, ¿qué opino de ellos? Yo creo que tienen una labor, siempre se lo he platicado también, y lo he platicado muchas veces con Julián y con muchas personas.
creo que todas las personas que tienen este trabajo como tú, como tu equipo, como Julián y como muchos otros que conozco, ¿no? Ya lo mencionabas al principio, que tengo un proyectillo por ahí con el padre Ramón sobre la difusión de un trabajo que él lleva haciendo desde hace años, que es sobre heridas en el amor y la carencia que tenemos de nosotros mismos. En general hay una labor muy complicada porque debes de atrapar a un público, debes de hacer ese llamado, debes de transmitir ese mensaje y realmente yo siempre lo he platicado, todas las personas que necesitan el mensaje, todas las personas que son las que necesitan escuchar ese mensaje, son las que menos se acercan, son los que menos la escuchan. Entonces creo que es una labor difícil, creo que es una labor que no puede hacerse de un día para otro, pero sí es de mucho trabajo y de mucho valor o más bien de mucho reconocimiento para las personas que lo hacen, porque llegas con la ilusión de decir, voy a hacer un buen mensaje, voy a transmitir este mensaje a millones de personas, y subes tu mensaje, tu texto, tu tweet, subes tu video y tienes un like. Un like, exactamente. Entonces tú dices, oh, pero es que yo me esforcé, yo hice esto, sí, pero es lo que te digo, es un trabajo muy, muy complicado el que tienen todos los grupos como tal que se dedican a difundir la palabra de Dios, a evangelizar, porque necesitan buscar como el argumento adecuado para alcanzar a un gran grupo de personas, y es muy difícil. Gracias, Aid. Bueno, como tal, la misión de la iglesia no es una importante agencia de comunicación, ¿no? Sin embargo, yo creo que también no podemos dejar de lado el hecho de que es importante que como laicos, como católicos, como personas en general, estemos informados en la verdad. Pero bueno, ¿qué consejo puedes darles a los comunicadores católicos, como por ejemplo nosotros, como cualquier laico que quiere compartir una información, que quiere comunicar un mensaje, ¿no? Para que se apliquen de alguna manera en este campo? Yo, por ejemplo, yo sí he intentado que todo mundo, bueno, no todo mundo, que tal vez los que estén cerca de mí se informen de la mejor manera, porque yo creo que sí hay mucha desinformación como tal, y de hecho por eso también es el hecho de que quisimos crear la página, ¿no? Y que nuestro lema sea el católico informado, porque si no hay un católico informado, si no hay un católico que quiera comunicar, que quiera sumergirse en este mundo de las comunicaciones, pues entonces no vamos a poder comunicar ningún mensaje nunca. Entonces, ¿qué mensaje, qué consejo le puedes dar a todos los que tratamos de hacer una comunicación, que buscamos ser un católico informado? ¿Informar? Informado. Ok. Yo creo que es lo que te digo, volvemos a lo mismo. Nosotros siempre debemos de tener, o sea, estar alertas y estar siempre buscando, informándote no solamente sobre tu religión, sino en general de quien milita en ella, ¿no? Es decir, a ver, este grupo está cerca de mi parroquia y están haciendo esto, voy a investigar quién están, cuál es como su, ¿cómo le dicen? Ministerio, creo. Uh-huh. No me acuerdo cómo le llaman como a los que van enfocados. ¿No? Exactamente, ese tipo de cosas. Siempre estar a la expectativa de toda esa información que nos llega, cuál es importante, cuál es trascendente, cuál nos sirve, cuál me guía por el camino del bien, cuál me perjudica, si es como la información del todo real y de dónde viene, ¿no? Y yo creo que un consejo para todas las personas que
que hacen este tipo de labor. Lo más importante es conocer a tu público o conocer al público que quieres atrapar para darle el mensaje adecuado. Siempre le hablo a Julián y siempre les comento a las personas sobre el padre Dani. No sé si alguna vez lo han visto en YouTube. Si no, chéquenlo. El padre Dani es un youtuber que yo creo que ya llegó al 1,000,000 de seguidores, si no me equivoco, o está por llegar. Siempre te habla de la palabra de Dios, pero de una manera atractiva, de una manera que ni siquiera te das cuenta que su tema es enfocado a Dios. Hay millones de personas que lo siguen, o aunado a todas sus redes sociales, claro, no solamente en YouTube, pero que ni siquiera se dan cuenta del mensaje que va enfocado siempre a Dios, porque busca la manera de atraparlos. Un tema que siempre, o más bien una anécdota que siempre comparto, tengo una persona que es muy apegada a mí, muy allegada a mí, y de cierta manera pues era un poco rebelde, pues está en la adolescencia. Entonces hablarle de Dios era muy difícil, era complicado, y un día me empecé a acercar a escuchar el tipo de música que ella escuchaba, y me di cuenta que escuchaba a Canserbero, que al final es rap. Y si tú escuchas sus canciones, parece que está haciendo un reclamo a Dios. Eso es lo que escuchas de manera superficial. Pero si pones a indagar cada estrofa que él dice, es todo lo contrario. Y el padre Dani explica en uno de sus videos, estrofa por estrofa, lo que él quiere decirle a Dios. Y entonces esta persona que les comento se dio cuenta de que sin querer estaba probando la cercanía a Dios, y desde ahí pues es una persona que se convirtió, ni siquiera por mí, ni siquiera por nadie, sino ella misma se dio cuenta, pero porque le llegó información de varios lados de qué es lo que estaba escuchando. Entonces yo creo que la labor que tienen ustedes como medio de comunicación, sobre todo católico, es que conozcan al público que quieren atrapar y al público que los sigue, para salir como de la zona de confort y ver que Dios o que la religión no es algo aburrido, ni que es estar hablando cosas aburridas en general, ¿no? Porque todas las personas que tú les dices algo de Dios se cierran, la ponen una barrera y ya no quieren saber nada más. Entonces hay millones de formas en las que nosotros nos podemos acercar a las personas a hablarle de Dios, y probablemente sin que se den cuenta, pero el secreto está en que conozcas a las personas antes. Perfecto, Said. Bueno, pues es un tema bastante grande, podríamos estar aquí hablando toda la tarde, pero lamentablemente no podemos hacerlo. Sin embargo, podemos decir entonces que sí hay manipulación como tal en los medios de comunicación, sí hay manipulación, pero también hay información que es basura y que tal vez podría ser esa, y que también hay cierta parte de la información que es real y que es como, por ejemplo, ¿no? Podríamos decirlo de la mañana, o sea, hubo un sismo de 7.5 grados, que esa es la información real, ¿no? Es lo que de verdad pasó. Y que tal vez si tú agregas, pero también hubo un tsunami en Acapulco, entonces ahí ya entra toda la información basura, ¿no? Podemos decir también entonces que como católicos tenemos que estar de verdad informados, y la importancia de informarnos es sutil, porque si no estamos informados vamos a desinformar al de al lado, y vamos a desinformar al de al lado, y el de al lado va a desinformar al de al lado, y así se va a hacer una cadenita en la cual no vamos a salir nunca, ¿no? Y que los títulos no dicen por completo todo, por más que diga www.papafranciscoteamamos.com, no significa que sea una página verdadera. Y pues vaya, es un tema muy interesante, muy padre, y qué gusto que nos hayas dado la oportunidad de charlarlo contigo, Said.
Oh, muchas gracias a ustedes. Volvemos a lo que decía al principio. Sí me sorprendió el hecho de que Julián haya accedido a invitarme y sobre todo ustedes que conocieron como esa parte superficial que siempre hay en mis redes sociales, que hayan dicho, bueno, sí, vamos a ver qué tiene para, sobre todo para este tipo de tema, enfocado a cierto grupo de personas, pero no, gracias a ustedes, gracias a ti, y pues aquí, cuando quieran, podemos hablar de más del tema. Perfecto, Said. Ya vimos que tienes mucho todavía de qué hablar. Y incluso también por ahí hay un video que me llamó mucho la atención que hablaba sobre el aborto que hizo Said como tal. Bueno, no recuerdo si era el título como tal aborto, pero por ahí hay un video de Said para que también vayan ahí a agregarlo a sus redes sociales. Y ese video está súper interesante también. Aborda una parte que casi nadie hace en cuanto a quiénes son los pro vida y quiénes son los pro aborto, ¿no? Pero hay otra parte que nadie toca y esa es la parte que toca Said. Entonces Said es bastante analítico, bastante reflexivo. Entonces vayan a seguirlo también ahí a sus redes sociales y a checar su contenido también en YouTube. Muchas gracias, Said. No, gracias a ustedes, cuídense. Gracias. Bueno, pues saludos a todos y por ahí nada más leo por ahí algunas cosillas. Te manda saludos David García. También por ahí Erel Espinosa, Jose, por ahí también Citlali González. Te mandan saludos. Julián también te manda saludos. Por ahí también mandamos saludos a Dulce, Mara, Lupita, Jack, Mauricio, por ahí hay varias personas y también quiero mandar un saludo mira, por ahí también ya está Julián otra vez. Y yo también quiero mandar por ahí un saludo a Pamela. Pamela por ahí también nos está viendo. Ella también estuvo trabajando conmigo y por ahí nos dijo que también nos iba a mirar. Entonces, muchas gracias a todos, amigos. Gracias, Said. Esta fue una producción de SIC México. Encuentra más contenido como este en nuestras redes sociales.